Buenas a todos, bienvenidos a otro mini curso de Qualismotus. Mi nombre es Ángel Cifo, soy el especialista de la parte de fuerza del grupo. Y en el mini curso que vamos a ver hoy, vamos a tratar un tema que creo que es completamente necesario antes de empezar con todo el sistema de metodologías de fuerza, y es algo que muy probablemente nos aporte bastante luz o nos arroje bastante luz a la hora de cómo entender el movimiento y ver qué es lo que está pasando con nuestro deportista y por qué muchas veces seguimos entrenando y entrenando de alguna manera y vemos que el problema no desaparece, ¿vale? También deciros que espero amenizaros un poquito esta cuarentena y nada, vamos a darle caña. En primer lugar, cualquiera de nosotros que haya leído, que haya abierto, que haya hecho alguna formación o cursado a nivel oficial cualquier formación sobre actividad física y salud o movimiento, se habrá encontrado con esto, ¿no? Al final, la cinesiología la que nos va a hablar sobre lo que es el movimiento del hombre. Entonces, el hombre tiene unos ejes y unos planos en los que se mueve, ¿no? De hecho, aquí se representa con esta típica posición anatómica, y en esos ejes y en esos planos nos vamos a encontrar primero en los planos, el plano frontal, el sagital y el transversal, encontrándonos en el plano frontal los movimientos de abducción y aducción de los miembros e inclinación de lo que es el raquis, ¿no? Tendremos el plano sagital, que es donde aparecen todos esos movimientos a nivel de flexo-extensión, ya sea desde la cabeza, el raquis, el hombro, la cadera, rodilla, tobillo, etc. Y el plano transversal, que será en el que aparezcan todas esas rotaciones, ¿no? La rotación torácica, rotación interna, externa de hombro, de cadera, rotaciones tibiofemorales, etc. Todos esos movimientos aparecen dentro de esos planos. Y luego tenemos los ejes, ¿no? Los ejes es algo que suele entenderse de una manera complicada, ¿no? Y vamos a hacerlo de una manera más sencilla, ¿no? Vamos a imaginarnos que somos como jugadores de futbolín. Entonces, por ese eje vertical nos atravesará un palo, ¿no? Y dentro de ese palo, si nosotros lo giramos, pues aparecerán ciertos movimientos. En este caso serán las torsiones. En el eje sagital nos atravesará un palo desde el ombligo a la espalda, y si rotamos o giramos ese palo, pues aparecerán esas inclinaciones laterales, ¿no? Y luego en el eje frontal, pues el palo será como el del mismo muñeco de futbolín, nos atravesará en la cadera, y si giramos ese palo, pues aparecerán esas flexoextensiones, ¿vale? Entonces, estos son los ejes y planos de movimiento, y ahora veremos cómo relacionarlos, ¿no? Luego aparecen una cosa que se llaman subsistemas de movimiento, ¿no? Estos subsistemas estarán relacionados con esos ejes y esos planos, pero primero vamos a describirlos. El primer subsistema que nos vamos a encontrar, que es el más conocido por todos nosotros, va a ser el subsistema de estabilización intrínseco, o bien conocido como core, ¿vale? Este core va a estar compuesto por el transverso del abdomen, oblicuo interno, suelo pélvico, diafragma, multífidos y la fascia abdominal. Hay algunos autores que también envuelven al core con la fascia toracolumbar y el cuadrado lumbar y el psoas, ¿no? La mayor función de este subsistema va a ser la de generar presión intraabdominal, y no va a generar movimiento, sino que lo va a frenar o lo va a resistir, ¿eh? Normalmente los movimientos que genera van a ser muy pequeñitos. La mayor función, como hemos dicho, es la de crear presión intraabdominal, que a su vez va a ser la responsable de esa estabilidad a nivel de todo el raquis lumbar y la pelvis. Y si englobamos al psoas, pues también la articulación de la cadera. El siguiente subsistema que nos vamos a encontrar, pues va a ser el sistema oblicuo anterior, ¿vale? Este va a estar compuesto por el recto del abdomen, la fascia abdominal también, el oblicuo externo
y el abductor. Este subsistema se compone de grandes movilizadores del tronco, ¿vale? Y sobre todo se va a encargar de la estabilización de la columna torácica y lumbar, de la articulación sacroiliaca y de la cadera, aparte de ser un gran transmisor de fuerzas entre los hemisferios inferiores y superiores. Luego, desde un papel algo más activo, pues tendrá esa capacidad o estará bastante presente dentro de los empujes y de las rotaciones. Como antagonista de este subsistema aparece el sistema oblicuo posterior, que está compuesto por los músculos más grandes de nuestro cuerpo, y eso ya nos va a decir que es el subsistema más potente que tenemos. Está compuesto desde el trapecio inferior, serrato posterior inferior, dorsal, la fascia toracolumbar, glúteo medio contralateral y glúteo mayor contralateral. Dentro de sus funciones, pues será el mayor generador y el mayor frenador, entre comillas, de fuerzas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Aparte de ser un gran estabilizador de la columna lumbar, de la articulación sacroiliaca y de la cadera. También, como su antagonista, será un gran transmisor de fuerzas entre hemisferios. Y dentro de un papel algo más activo, pues estará presente dentro de todos los movimientos a nivel de rotación, de las tracciones y de la extensión a nivel general y control excéntrico dentro de esas flexiones anteriores. Luego nos encontraremos otros dos subsistemas, que serán el sistema longitudinal profundo y el subsistema longitudinal lateral, que estarán compuestos el profundo de todo el tibial posterior, toda la parte interna de los isquiosurales, y llegarán hasta el suelo pélvico, y el subsistema lateral, que será de todos los peroneos, toda la parte externa de los isquiosurales, tensión de la fascia lata, incluso toda la zona del glúteo medio, que será completamente encargado de estabilizar el miembro inferior y sobre todo la cadera. Vale, pues ya conocemos estos subsistemas y ya podemos empezar a intuir o a ver que existe cierta relación con estos subsistemas y esos ejes y planos de movimiento, pero aún hay más. Dentro de cada plano vamos a ver que existe una función que es la más importante, ¿no? Y nos encontraremos que dentro del plano sagital la función sobre todo va a ser la de generar fuerzas por esa cadena anterior y posterior. Luego tendremos que dentro del plano frontal la función será la de estabilizar, y dentro del plano transversal veremos que será un gran transmisor de esas fuerzas. Y si echamos la vista un poco atrás y nos acordamos de las imágenes que hemos visto de los subsistemas, vemos que sistema oblicuo anterior y posterior están en cruzado, por lo que ya vamos a empezar a intuir que tendrán cierta relación con ese plano transversal, aparte que estaban involucrados dentro de las rotaciones. Dentro del plano frontal ya veremos que será bastante importante todo ese subsistema longitudinal profundo y lateral, y dentro de ese subsistema tanto de estabilización intrínseco como de cadena anterior con posterior, veremos que será bastante importante dentro de lo que es el plano sagital. Pero aún podemos seguir hilando un poquito más. Dentro de los subsistemas, como sabemos, están compuestos por musculatura, ¿no? Entonces, ya hemos hilado un poquito ejes y planos con sus sistemas de movimiento, y ahora vamos a ver que esta musculatura, como todos sabemos, tiene cierta función, ¿no? Pues todos deberíamos conocer esa función concéntrica, isométrica y excéntrica de la musculatura, pero luego aparecen otras dos más. Entonces, partiendo desde el isométrico como base, vamos a ver que la contracción isométrica va a ser la encargada de esa transmisión de fuerzas, ¿no? Es decir, el músculo genera tensión y transmite esa tensión, o bien, si falla, se irá a un isométrico cuasi excéntrico, es decir, la tensión isométrica no se podrá soportar durante más de 4 o 6 segundos, y esos puentes cruzados de actina y miosina ya pasan
a una fase excéntrica en la que el músculo empezará a absorber energía. ¿Por qué? Porque después de esta contracción excéntrica y de esta absorción de energía aparecerá el ciclo estiramiento-acortamiento, y para que exista la menor pérdida o fuga de energía posible, tendremos que absorber toda la energía posible para luego liberarla en ese concéntrico, ¿no? Luego, como hemos dicho, el excéntrico será el encargado de absorber esa energía y aparecerá el o bien isométrico cuasi concéntrico, en el cual esa transmisión de energía desde el isométrico puede producirse en una contracción concéntrica, o bien pasaremos a un concéntrico puro y duro, que será el mayor generador de energía a la hora de la contracción muscular. Y ahora, sabiendo todo esto, pues vamos a hilarlo todo, ¿no? Vamos a ver que dentro de esos ejes y planos de movimiento existen ciertos movimientos, como por ejemplo el plano frontal, como hemos dicho, abducción y aducción, inclinación. En el plano sagital, todas esas flexiones a nivel desde cabeza, hombro, raquis, cadera, etcétera, y el transversal, todas esas rotaciones. Vamos a empezar a unir piezas. Si bien el subsistema intrínseco, su sistema de estabilización intrínseco, no está catalogado dentro de ninguno de esos planos, porque por él van a pasar todos los tipos de fuerza, es decir, aparecerán fuerzas que generen, fuerzas que estabilicen y fuerzas que transmitan, y será el encargado de transmitir toda esa fuerza desde el suelo hacia las extremidades superiores. Dentro de los siguientes subsistemas, como por ejemplo el anterior, lo vamos a meter dentro del plano transversal, al igual que el subsistema de oblicuo posterior. Estarán dentro del plano transversal y serán a nivel cruzado esos transmisores de energía desde hemisferios. Luego sus sistemas lateral entrarán lateral profundo y su sistema longitudinal profundo, perdón, estarán dentro de lo que es el plano frontal y serán los mayores encargados de la estabilización. Vale, pero ahora seguimos un poco más, y si sabemos que todos esos planos y esos subsistemas están relacionados, vamos a ver de qué manera podemos entrenar esa musculatura que está dentro de esos subsistemas de movimiento, para que dentro de la acción deportiva que nosotros le demandemos, ya sea un lanzamiento, ya sea un levantamiento, ya sea un cambio de dirección en plano frontal, pues de qué manera podemos entrenar estas cadenas musculares o estos subsistemas de movimiento para que cumplan su función. Entonces, veremos que utilizaremos contracciones del tipo isométrico excéntrico para su sistema oblicuo posterior, ya que ese subsistema es un gran decelerador. Utilizaremos esos isométricos y esos excéntricos a nivel de plano frontal, por el hecho de que necesitamos que el plano frontal nos estabilice a la hora de generar fuerzas. Y dentro de la cadena anterior y posterior utilizaremos todo ese trabajo a nivel concéntrico dentro del plano sagital, ya que será el mayor generador de fuerzas. Entonces tendremos unas bases en las que plano, frontal y transversal nos estabilice el movimiento y nos transmita esas fuerzas, y el plano sagital las genere. Entonces, por eso es por lo que es tan interesante trabajar a nivel de auxiliares de fuerza, tanto en planos principales de trabajo o planos secundarios, ya que un plano sea lo suficientemente fuerte posible nos hará o nos construirá la acción deportiva necesaria, y muy probablemente esté libre de esa compensación que nos aumentará el riesgo de lesión. Y aún hay más. Por ejemplo, hablando del subsistema lateral, veremos que esa musculatura, que como por ejemplo puede ser el glúteo medio, siempre la estaremos trabajando en una contracción
concéntrica, cuando dentro de su plano principal de trabajo, que es el frontal, y de su acción, que es la isométrica excéntrica, no aparece ese concéntrico. Por eso muchas veces cuando se nos presenta un valgo de rodilla por una falta de fuerza a nivel de esos rotadores externos de cadera, si lo seguimos trabajando en concéntrico, 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 no lo estamos trabajando dentro de la acción muscular que se presenta en la compensación, y por eso no la estamos mejorando o no la vamos a mejorar con ese tipo de trabajo. Habría que trabajarlo en isometría yéndose hacia un excéntrico. Muy bien, pues esto es todo lo que quería comentaros sobre ejes, planos, sus sistemas de movimiento y acciones musculares, y por qué muchas veces tendremos que hacer esa observación o esa valoración en el entorno real del deportista para ver con qué fuerzas se va a enfrentar al movimiento, y por lo que el entrenador tiene que afinar mucho el ojo y ver dentro de esos subsistemas de movimiento qué acciones tienen a nivel muscular y por qué las compensaciones que puedan aparecer o no, o por qué el rendimiento de ese atleta o de ese individuo no es el óptimo, y cómo nosotros vamos a tener que ya introducir todas esas metodologías de fuerza o todo ese tipo de trabajo a nivel analítico de los subsistemas o de los movimientos que queramos mejorar. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya aportado algo de luz a la hora de entender el movimiento, y sobre todo ver en qué cosas podemos fallar y en qué cosas podemos mejorar. Y ya después de este mini curso, pues podremos empezar a hablar de metodologías de fuerza, ver de qué manera actúan, y sobre todo algo que tengo pensado es traeros una manera de programar dentro de todos esos ejercicios principales auxiliares, cómo mezclar esos principales en vector principal de fuerza y esos auxiliares en vectores secundarios de fuerza. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.